qué rico, qué delicia poder charlar con referentes de la escritura colombiana como con el que me encuentro hoy, que es un gran escritor, un gran columnista, un gran cuentista, John Saldarriaga. John, ¿cómo estás? Hola, Pau. Muchas gracias por la invitación y yo creo que estoy bien, sí. Muchas gracias por la invitación al programa y por tomarse el tiempo de hablar conmigo. No, para mí es un placer que hayas aceptado esta invitación. John, a ti se te conoce en un punto como el hombre que escribe para los que no tienen voz. ¿Por qué te dio por empezar a hacer eso? Pues la verdad, eso marca mucho de la mayoría de las obras que tengo. Como periodista me tocó cubrir mucho esta parte de los marginales, las personas de la calle, esos que viven por la minorista y por la orilla del río, que son personas que viven como a contracorriente, como que se salieron del sistema y no tienen que esperar que les digan a qué horas comen, a qué horas duermen, a qué horas aman, a qué horas nada, sino que ellos viven por fuera, por alguna circunstancia u otra, y eso fue ayudando o contribuyendo mucho a que mi línea de escritura se diera como por ese lado. También eres escritor de ficción. ¿Cómo estas dos líneas de columnista de los que no tienen voz y cómo tus obras de escritura tienen algo de cada una? O sea, ¿se mezclan? Sí, porque la realidad es una sustancia inasible, una sustancia inestable. La realidad no se deja agarrar. Uno cree que sí, que la realidad es una, que la tenemos allá afuera, y con los sentidos, que todos tenemos los sentidos y son nuestra herramienta para acercarnos a la realidad, y funcionan de una manera parecida de una persona a otra. Sin embargo, lo que llega a la mente y después lo que sale transformado en palabras, en ideas, en conversaciones, en libros, en lo que sea, o en reportajes, es diferente de una persona a otra. ¿Por qué? Porque esa realidad se encuentra allá en la mente, con lo que uno tiene de formación, con sus miedos, con sus anhelos, con sus conocimientos, etcétera, y eso como que se amalgama y sale una cosa diferente de una persona a otra. Entonces pienso que la realidad es inasible, la fantasía también, o la ficción, para hablar más en términos más precisos, son como de la misma naturaleza, la realidad y la ficción, aunque la realidad parezca que uno debe ser objetivo para acercarse a ella, pero yo creo que no, todo es percepción. En mis obras hay realidad y ficción, y no sé en qué momento se pasa como el umbral de una a la otra, pero casi todas van de la realidad a la ficción. ¿Y en qué área te sientes más cómodo, como columnista o como escritor? Escribir para mí es lo que me da sentido a la vida. Mientras estoy escribiendo, soy tranquilo, soy feliz. De resto, en los otros ámbitos tengo más problemas. Entonces, no distingo tanto como en cuando estoy haciendo un género u otro, porque de todas maneras estoy como en el agua en que me debo mover. Hablemos un poco de las horas en las que escribes. Son horas que uno no, o sea, es como de las 4 a.m. en adelante, es una hora rarísima. Es muy rara porque, bueno, cuando yo era más niño, cuando era niño cronológicamente, porque me quedé así, pero en todo caso, cuando era como de 5 o 6 años, mi papá madrugaba a las 4 de la mañana, pero madrugaba de una manera tan estridente que todos madrugábamos. Y ya él se iba a trabajar y quedábamos todos como unos búhos. Entonces me acostumbré mucho a acostarme muy tarde y levantarme muy temprano. Y por eso mi horario de trabajo comienza por ahí a las 5 de la mañana. Eso me sirvió mucho durante el tiempo que tenía que cumplir un horario en el Colombiano o en El Mundo, porque uno entra como a las 8:30 aproximadamente o 9 de la mañana. Entonces, para asegurar las horas de escritura de la literatura,
debía madrugar mucho y ponerme a estudiar, a escribir. Tú tienes un libro que se llama El alma de las cosas. ¿Cuál es el alma de este micrófono? El alma de este micrófono es la que cada persona con sus ideas y con sus palabras le va insuflando a este artefacto. Yo creo que este micrófono tiene un alma de transcriptor o de esos intermediarios o intérpretes o lo que sea que están como en la mitad de dos ideas. Ese es el alma. Y yo creo que todas las cosas, los fenómenos, tienen alma, porque yo soy como los antepasados suyos y míos, pues esos, los de las cavernas, esos del prehistórico, yo tengo como unas ideas así. Ahora estás hablando del alma y tú hablas mucho también en tus escritos de la muerte y de lo que hay después. ¿Qué hay entonces después de la muerte? ¿Qué pasa con el alma? ¿Qué pasa cuando uno se muere? Esa pregunta sí está muy complicada. Hace por ahí unos 2 años o 3 estaba leyendo un libro de León Tolstoy que se llama ¿Cuál es mi fe? Entonces él llegó como a los 55 o 60 años al catolicismo. Él antes era como de esas religiones ortodoxas, pero no muy practicante, sino antes como muy escéptico, muy descuidado. Y se volvió muy de la fe cristiana. Ella escribió un libro hablando mucho de Jesucristo y cómo tenía que ser la vida de una persona con esa fe. Entonces yo pensé, ¿cuál es mi fe? Entonces a todas estas, uno como es de descuidado en ese tema, uno no piensa sino en lo que hace y para lo que uno hace no necesita como mucho eso de la religiosidad. Y yo creo que eso de lo que sigue después, yo quiero creer mucho en lo que dice la literatura. Yo le creo mucho a la literatura porque me han contado historias muy verosímiles. Nadie me ha hablado con certezas, ni los religiosos, ni los filósofos, ni nadie. En cambio, en las historias que le cuentan a uno se las echan tan buenas, tan completas, tan posibles, que yo creo, por ejemplo, que en lo que dice Dante, que sí haya un después, y él dice que es mucho martirio, muy doloroso, pero hay una cosa después. También he pensado en eso en García Márquez, por ejemplo, que tiene un cuento en que el coronel Aureliano Buendía se encontraba con un enemigo que parece que lo había matado. Él había matado a ese enemigo, pero en sueños se encontraba con ese fantasma y hablaban ya más reconciliados en el sueño que en la vida. Sí. Y entonces yo creo que las historias sí me han dicho que puede haber algo después de la vida. No tengo muy claro cómo, pero parece que sí hay alguna cosa. Algo que no sabemos. Que no sabemos. Tú lanzaste un libro que se llama Juana la Enterradora y es sobre el cementerio también de Envigado. ¿Cómo los envigadeños recibieron este libro? Demasiado bien. Yo tenía mis prevenciones porque de todas maneras Envigado y cualquier lugar, la gente de cualquier lugar debe ser muy celosa, muy prevenida con lo que se diga sobre sus asuntos. Aunque yo aclaro desde la primera página, en una página que se llama Advertencia, que lo que hay ahí es ficción, a pesar de que ha sido motivado por unos datos de la realidad, como hablábamos ahorita, de la realidad a la ficción. Los periodistas suelen decir el dato disparador, o sea, lo que motivó la escritura del libro. Entonces, creo que fui, al parecer, fiel al espíritu ese del cementerio y lo que la gente cuida tanto como su imaginario, que no se los prostituyan, que no se los maltraten, porque fue bien recibido. Es sobre una familia que vive en el cementerio y al pie del cementerio, el cementerio, la casa de ellos y el bar se constituían como en una trilogía, como en una sola cosa. Tanto que los niños de esa casa jugaban en el cementerio,
El mayor de ellos, que era el sepulturero, el viejito Víctor, cuando peleaba con la señora, que era muy frecuente porque él se emborrachaba bastante, entonces en vez de oír la cantaleta, se iba a dormir en una bóveda. ¿Así? Y entonces para ellos era como una cosa desmitificada o muy cercana o muy familiar. Entonces esa es Juana la Enterradora, que es una hija de Víctor el Sepulturero. Igual en el libro también hay las historias de que allá enterraban los NN, pues, los que se suicidaban. ¿No crees que es también como una historia inconclusa del cementerio, como quién recoge esos cuerpos o quién les... Los cementerios solían tener una cosa que se llamaba el muladar, que en la Biblia aparece mucho. El muladar era como el basurero primero en esas ciudades como Jerusalén, donde echaban los animales muertos, la basura, los desperdicios, todas las cosas quedaban por allá afuera. Y también ya después se adoptó como la costumbre, porque los cementerios aparecieron fue como a principios de la Edad Media, que no había un sitio para los que no fueran bautizados, que no fueran cristianos, no fueran o para los que fueran asesinos o prostitutas o ateos o aquí en Colombia liberales, esos los tiraban para afuera. Y entonces en el muladar era que estaban esos. Y este personaje, el don Víctor el Sepulturero, se encargaba con Juana de entrar a esos muertos porque les daba como compasión, como conmiseración con esos muertos, y los entraba al cementerio. Como inconcluso, yo creo que la iglesia como que fue rectificando ese maltrato, porque no solamente hay discriminación en vida, sino en muerte, y esa discriminación como la que la fue quitando, aunque no del todo. Hay unas partes que tienen que construir esos cementerios libres para poder enterrar a las personas que son salidas de la horma, y entonces yo creo que puede ser inconcluso en ese sentido, sí es verdad. Si vamos a una librería y buscamos la Biblia, ¿en qué sección estaría? ¿Ciencia ficción, cuentos? ¿Dónde estaría la Biblia? La Biblia, es que la Biblia es antecedente de tantos géneros literarios. Por ejemplo, hasta de la novela negra hay antecedentes en la Biblia. Hay un pasaje, hay un libro de la Biblia que es de ese profeta, que era un muchacho que tenía visiones del infierno, era Daniel. Y entonces ese muchacho, una vez le llegaron con que a Susana, una mujer que era muy bella, y dos ancianos la estaban pretendiendo, pero ancianos era como un cargo de gobierno o algo así, no tenían que estar pues muy viejitos para que los nombraran en ese cargo. Entonces le estaban como cayendo a la Susana, y Susana no quiso ceder a las pretensiones de ellos y dijo que entonces le inventaron que había sido ella la que había motivado todo eso, y le iban a apedrear, la iban a juzgar y a matar por antes haber incitado a esos tipos a buscarla. Entonces Daniel sintió el llamado de Dios que tenía que aclarar ese asunto. Fue y aclaró y habló con los dos ancianos por aparte. Les preguntó que cómo había sido el asunto. Dijo, ¿dónde fue que ella lo provocó? Y dijo, debajo de la encina. El otro por aparte le dijo, eso fue debajo de ese árbol, ese árbol es una acacia. Entonces, por esa incongruencia, esa contradicción que hubo en las respuestas, descubrió Daniel que ellos eran los que estaban mintiendo y salvaron a Susana. Eso es un cuento policíaco, porque hay un detective, hay un investigador, hay un crimen, bueno, y entonces es antecedente de eso. Así, de muchos géneros la Biblia es precursora. Yo creo que la Biblia tiene que estar en los libros de literatura. ¿De dónde nace este detective Rosado? El fiscal Rosado, que investiga algunos delitos de la unidad de investigaciones criminalísticas de la Fiscalía número 13, ese personaje parece que un alter ego mío, que es el que busca esos crímenes, y comenzó
precisamente cuando ejercía el periodismo en el colombiano, que me correspondían esos temas de cierta descomposición social, y me enteraba de las mafias que había aquí hasta para vender minutos de celular. ¿Así? En esa época en que vendían los minutos, que en las esquinas había minuteros, Sí. y le vendían a uno 1 minuto, 2 minutos. Eso parece surrealismo, ¿cierto? Le venden a uno 2 minutos. Y entonces hasta eso tenía mafia. Uno de esas bandas criminales eran las que manejaban la venta de minutos. Y así entonces fue apareciendo ese personaje de el fiscal Rosado, y decidí que no fuera independiente, porque en otras realidades el detective independiente tiene muchas ventajas y vive de eso, pero aquí vivir del detectivismo es muy difícil. No pasan de averiguar infidelidades y casitos menores, y muy de vez en cuando un caso grande, pero de eso no vivirían. Entonces el fiscal Rosado estudió criminalística en el Tecnológico de Antioquia, porque es que yo tuve un taller de escritores allá, en el Tecnológico de Antioquia, y conocí a un estudiante de investigación judicial. Mi esposa era profesora de antropología forense a esos estudiantes, y había un muchacho tan obsesionado con el asunto, tan empeliculado, como suele decirse, con eso de la investigación, que él, sin que nadie lo estuviera demandando, él hacía planes de seguridad de alguna cosa, él investigaba todo lo que fuera, y de eso vivía de averiguar infidelidades, qué tal cosa. Entonces él llevaba las pruebas y le mostraba a la mujer o al hombre que sí había infidelidad o no. Y bueno, y ese muchacho, cuando estaba de practicante, le tocó una vez realizar el levantamiento del cadáver de su propio hermano. Y era un muchacho de 19, 20 años, pues apenas desempacado de la academia, estaba haciendo la práctica. Y le tocaba con un inspector, un borrachín ahí. Entonces ese muchacho casi solo haciendo ese levantamiento del hermano. Le tocó llamar a profesores, que vea, estoy en esto. Entonces le decían, no, llame a otra persona, usted se puede exonerar de eso porque usted es el hermano. No, él llevó a cabo ese levantamiento, y por eso es que el fiscal Rosado tiene como toda se apropió de la vida de esa persona real, y se convirtió en el personaje del libro. ¿Cuál es tu mayor vicio como escritor? O sea, ¿pones muchos objetivos, o te cuestan los pasados, o relees tanto que ya lo daña? O sea, ¿cuál es tu vicio más grande como escritor? Mi vicio más grande es la desconfianza en la facilidad. Cuando las cosas me están saliendo demasiado fáciles, y llevo una página y sigo con la otra, y me detengo y digo, esto no puede ser, si está saliendo tan fácil no debe ser bueno. Me detengo, tomo café, vuelvo a revisar eso, a buscar dónde está el daño. Yo soy así, porque me parece sospechoso eso tan fácil. Reviso mucho. Le aprendí a Dulce María Loinás, la poeta cubana, que ella decía, de tanto pulir el poema, a veces corro el riesgo de quedarme sin poema. Entonces yo creo que a veces uno también corre el riesgo, porque tiene más, como uno se encariña mucho con lo que escribe, entonces, le da mucha lidia capar o eliminar. Entonces uno lo que debe hacer es desencariñarse y coger el machete e ir quitando sin mucho temor lo que le parezca, y bien riguroso, y varias veces, y en cada una ir quitando muchas cosas o cambiándolas. Entonces yo creo que mi mayor vicio es sospechar de las cosas fáciles. Si pudieras conocer algún personaje de algún libro, ¿cuál sería? Bartleby es un personaje el autor de Moby Dick, de Melville. Melville tiene un personaje que se llama Bartleby, que es un escribiente de cartas muertas. Esas cartas que mandaban, pero cuando llegaba ya el destinatario había muerto. Entonces la carta volvía otra vez como al correo, allá a la oficina del correo, y a veces estaban perfumadas, o tenían un anillito, o tenían una florecita, o un pañuelo.
alguna cosa, entonces le tocaba clasificar esas cartas muertas. Pero la particularidad de Bartleby, más que el oficio, que es muy singular, era su personalidad, que él antes de hacer las cosas decía, preferiría no hacerlo. Le decían, Bartleby, ¿quiere ir al escritorio tal? Y preferiría no hacerlo, porque él como que notaba la inutilidad de las acciones humanas, que como que él hacía las cosas porque era necesario hacerlas, o porque le tocaba, como por obligación, o porque le mandaban, pero él no sentía que las cosas tuvieran sentido, las acciones sobre todo. Entonces ese personaje tan extraño que se murió mirando como una pared cuadriculada de ladrillos, y a ese me gustaría conocerlo, tan raro, tan excéntrico. Tan extravagante. Si yo te dije, bueno, no, antes de preguntarte esto, que la UPB ya no es editorial, ¿dónde vas a publicar tus libros? ¿Cómo te vamos a leer? Pues esa es una noticia para mí. Yo no sabía que la UPB no era editorial. Sabía que estaba como en un replanteamiento y que al parecer en el 2024 resurgiría, pero no tenía esa idea. Y no, entonces habrá que buscar entonces otras formas de publicar, otros editoriales. Yo creo que eso llegará. Yo no me desvivo tanto por eso y va llegando. A mí me parece muy importante publicar, no es que no le parezca importante. Me parece que su esencia es que cierra el ciclo, porque hay algunas personas que pueden leer la obra y la completan, pero no me estreso mucho por ese asunto. Esperemos a ver qué pasará. ¿Quién avala lo que vos escribís? O sea, cuando vos escribís, ¿a quién se lo mandás o a quién le decís léelo para que vos te sintás que, ok, está bien? Bueno, yo tengo varios lectores, pero grandiosos, que han leído siempre más que todos, y es Darío Ruiz Gómez, es uno. Lo entrevisté. Ese es genial. Óscar González, profesor de la Medellín, es asesor de grupos teatrales de Medellín, de los mejores grupos de teatro, él es el asesor literario. Ese también le da la primera lectura antes de que mis obras vayan a tocar una puerta en una editorial, que me daría mucha vergüenza mandar cualquier cosa. Bueno, esos dos para empezar. A veces le he dicho a Emilio Restrepo, y también, con la primera novela del Fiscal Rosado, Emilio Restrepo fue el que leyó, de modo que yo creo que tengo algunas personas como guardaespaldas ahí cuidándome la espalda. Sí. Muy bien, estamos conversando. Muy valiente. Muy valiente, sí, era un guerrero de la vida. Si yo te dijera que tienes la oportunidad de salir a almorzar con 3 personas vivas o muertas, ¿a quién invitarías? A ver, Jesucristo come pan, y el pan para mí es la comida favorita, porque hay otras que han sido favoritas. Yo puedo hablar de pescado, pero no todo el tiempo. En cambio el pan nunca me ha cansado, entonces no me incomodaría comer con ese señor, porque él come pan y toma vino, está bien, y no debe ser como muy cansón. No. Bueno, James Joyce, me gustaría, al menos esos personajes de él comen unas cosas que a mí no me gustan, pero deben ser interesantes, y esas vísceras de los animales. Ellos desayunan con esas, en el Ulises el desayuno es con esas cosas, esas entrañas, como se llama, riñón y esas cosas. Bueno, eso le echan como unos condimentos y se lo comen. Bueno, otro que sí me parece que podría mejorar un poco la dieta, porque el uno con pancito y estos con vísceras, pues entonces yo diría más bien que hay que hablar con Humberto Eco. Yo creo que Humberto Eco, al fin y al cabo, ellos eran como tan hedonistas en ese grupo de los patafísicos, que yo creo que ese señor, aparte de que es uno de los seres humanos más inteligentes que yo he conocido en mi vida, a través de sus libros, pero entonces yo creo que la comida estaría muy animada
con la conversación de ese señor y con el aporte culinario que él haría y con la presencia de esos otros dos. Un almuerzo muy interesante. Interesante. Muy interesante sería. ¿Cuál es el recuerdo más lindo que tienes de tu infancia? Hay recuerdos bonitos, sí. Voy a empezar con uno que a mí me parece bonito y es a la vez como el más antiguo que tengo. Yo no sé en lo común de las personas cuál debe ser el más antiguo. Yo no sé a qué edad, pero hasta dónde recordará la gente. En mi caso, yo tenía un poco menos de 3 años, como 2 años y medio, y vi a mi abuelo. Mi abuelo pues estaba vivo, y lo vi, y lo vi que él tenía como una tienda, pero yo no lo vi en la tienda, porque lo habían atracado, lo asaltaron allá, y entonces ya estaba en la casa, como lo estaban cuidando, y ya le habían dicho que no trabajara más, porque usted sabe que cuando la gente llega vieja ya no decide por sí misma, sino los que están un poco más jóvenes deciden por ellos, que a dónde va, que qué tiene que comer y que no trabaje más, y el hombre se quedó triste, pero se quedó en la casa, y fuimos a visitarlo, mi mamá y yo, y lo vi desayunando en una mesa, en una silla. La silla tenía brazos y apoyabrazos, y le pusieron un charol que iba preciso de un brazo a otro, como si hubieran mandado a hacer la silla de la medida del charol o algo así. Y ahí le pusieron el desayuno, y lo vi desayunando en pijama como a las 9 o 10 de la mañana, y recuerdo que era un anciano de 72 años, me miraba como muy bondadoso, y era más lo que me miraba a mí que lo que estaba comiendo, y ya después a los 2 o 3 meses el hombre se murió. Entonces es el recuerdo viejo y es recuerdo que me parece bonito. ¿De qué es lo que más te arrepientes en tu vida? ¿De qué será? Arrepentimientos. Yo creo, sí, yo sí tengo un arrepentimiento. Hombre, yo terminar casi desnudándome aquí, pero mire, el asunto es que mi hermano, que yo quise tanto, era muy bebedor, mucho, pero se dejó coger mucho de ese vicio, y cuando se pierde como la voluntad ya es muy difícil, y entonces yo como que acudía a distintas estrategias para decirle que no bebiera tanto, que mesurara el asunto, porque no que lo dejara, porque el ser humano no aguanta tanta realidad y es necesario buscar trago o buscar lo que sea, pero no quedarse uno pues como tan abstemio, pero al menos que mesurara el asunto. Y entonces la última opción o la última estrategia fue enojarme. Me enojé con él y le dije que tenía que disminuir eso del trago, y me puse serio, y se murió después, y quedamos supuestamente bravos. ¿En serio? En serio, así es, y yo no estaba bravo, era haciéndome el bravo, pero entonces uno se arrepiente de eso, porque yo no quería que él quedara sintiendo que yo me había enojado. ¡Wow! ¡Qué dolor! O sea, sí me parece muy doloroso. ¿Qué es lo más penoso que has hecho en tu vida? Como el ridículo. No lo sé. Bueno, a ver. No, lo que pasa es que yo he tenido como una facilidad muy grande para la imprudencia, para la impertinencia, para meter las patas. Sí. Entonces, a veces tenía que llegar a entrevistar políticos. Llegué a entrevistar una vez a un político que era en Envigado, y en la puerta del garaje de ese, ahí donde ponen el directorio, ¿cómo se llama eso? Del partido, como el garaje donde se reúnen a hablar sus promesas y sus cosas. Llegué a entrevistarlo allá y vi una fotografía o una imagen en la puerta, pero yo no lo identifiqué con el señor, y yo ya lo distinguía, pero no se me pareció, y le dije al fotógrafo que iba conmigo: ¿quién será ese huevón que hay en la puerta, en ese afiche?
Y entonces y estaba allá el tipo sentado en su escritorio y dijo, ese huevón soy yo. No, me muero. Entonces yo le dije, ve y se parecen. Pero la salvaste. Y la salvé, pero yo he tenido como esa facilidad para meter las patas. Hablando de viajar en el tiempo, si te pudieras devolver 20 años de tu vida, ¿qué te dirías a ti mismo? Una sola cosa. O sea que estamos en el 2020, en el 2023 al 2003. Al 2003, yo me diría, prepárese para una entrevista que le van a hacer por allá en otra parte en el 2023. No, no. ¿Qué te dirías en serio a ti mismo? O no haga esto, pilas con esto, o sigue así, o... Bueno, si eso pudiera ser así, hubiera resuelto lo de mi hermano de una manera diferente. No, yo no me hubiera enojado con él, eso lo hubiera solucionado. Y yo creo que eso es de lo que más me arrepiento, lo que más me duele y lo que más hubiera corregido. O, ¿cómo se dice? Corregir antes de hacerlo, o ser prevenido. Lo que más hubiera como advertido. Porque las otras cosas, incluso las equivocaciones, a mí me parece que eso está bien. Equivocarse está bien, hay que bregar ese equivocarse en otra cosa. ¿Qué temas te faltan por escribir? Pues los temas, pues a ver, yo los temas que escribo más que todo son como usted decía, que lo de la muerte, todo lo de la condición humana le interesa a uno. En este momento estoy escribiendo o tengo pensado escribir temas que tienen que ver con brujería. Y entonces yo creo que en eso me toca estudiar un poco más, porque quiero meter a Rosado con ese asunto. Y ya encontré cómo voy a estudiar esa brujería para esa novela, con el libro de San Cipriano, que el libro de San Cipriano era como un santo por allá del siglo III, que era en esa época todo el mundo era brujo, o casi todos, y sí, todo yo creo, y más como de esos, de ese Oriente y del Medio Oriente, y él era muy reconocido, lo buscaban para cuanta cosa necesitaban que transformara o dominara la naturaleza, y a él el diablo le había dictado como todos esos maleficios, esas cosas que tienen que hacer, todas esas recetas para controlar la naturaleza. Él de por sí ya había estudiado con unos sabios y el diablo terminó de instruirlo. Pero como él conoció a una mujer y se enamoró de ella, ahí se me olvidó el nombre de esa muchacha, pero ella era santa, era muy entregada a Dios y era de esos cristianos muy convencidos. Entonces él pensó, si ella cree en Dios, entonces yo tengo que dejar todo esto y me tengo que ir por el lado de ella. Y se volvió santo, por eso es que es San Cipriano. A los dos, ya como el imperio romano perseguía a los católicos o a los cristianos, entonces también los persiguió a ellos dos. Y los cocinó en una olla. Ahí se ve la imagen, como la pira ahí debajo, las leñas y un caldero. Y ellos dos ahí metidos lo estaban cocinando vivos. Pero Dios los protegió y no se quemaron. Ellos no sentían que el agua estaba hirviendo y no pudieron, por más que le metían más leña al fuego y todo eso, no pudieron quemarlos. Entonces después los tuvieron que matar de una manera muy ordinaria, ya como con un espadazo, una lanza, una cosa muy vulgar. Como la televisión es tan corta y no nos pagan nada, voy a hacerle las últimas 2 preguntas a este gran personaje. ¿Qué es lo que nadie sabe de vos? Lo que nadie sabe de mí, pues yo creo que nadie sabe a qué le temo. Y así se van a quedar. ¿A qué le temes? No, así se van a quedar sin saber. No. Una pista. Una pista. Eran unos seres que dicen que se extinguieron, pero yo estoy convencido de que no, por eso es que todavía les temo. Ok. No tengo idea qué es, pero bueno, ok.
¿Cuál fue la última mentira que dijiste? ¿A qué le temo? Me la dijiste fue a mí. Sí. Bueno, John, es un placer haberte tenido en estas entrevistas. Ha sido un gran invitado. Nos hemos reído, hemos charlado y mil gracias por estar acá. Muchas gracias, Pau, por haberme invitado, por tenerme paciencia, por haberme ido sabiendo llevar. Muchas gracias y al público también, muchas gracias. Y nos despedimos con la manito. Chao.